En lo que vimos de la clase anterior, habíamos propuesto que el trabajo se calculaba como la fuerza multiplicada por la distancia recorrida y habíamos dicho que esas dos tenían que estar en la misma dirección. Y recordamos que dirección no necesariamente significa sentido. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener tres situaciones. Puedo tener una situación donde tenemos una caja y aquí hay dos personas. Esta realiza fuerza en este sentido, mientras que esta realiza fuerza en este sentido. Digamos que esto sería la fuerza 1 y esto sería la fuerza 2. ¿Ok? Con respecto a esos, digamos que a esas fuerzas que se aplican, podrían ocurrir tres cosas. Una, que la fuerza 1 sea mayor que la fuerza 2. ¿Listo? Por lo tanto, habría desplazamiento en este sentido. ¿Cierto? El desplazamiento sería en ese sentido. Dos, que la fuerza 1 fuera menor que la fuerza 2 y en ese caso el desplazamiento iría en este sentido. Y la tercera circunstancia es que la fuerza 1 sea igual a la fuerza 2, por lo tanto el desplazamiento es igual a 0. Podríamos tener esas tres situaciones. ¿Ok? Las dos fuerzas o las fuerzas que se están aplicando son totalmente horizontales. Y el desplazamiento, si es que lo hay, también es horizontal. O sea que con eso podemos garantizar de que se está cumpliendo que la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurriría con el trabajo que pueden producir estas fuerzas? En cualquiera de estos casos, de estos dos primeros, el trabajo sí existe. ¿Ok? Y además, existe para las dos fuerzas. ¿Ok? Eso quiere decir que va a haber un trabajo realizado por la fuerza 1 y va a haber un trabajo realizado por la fuerza 2, sin importar en qué sentido se mueva el cuerpo o el objeto que se está empujando. ¿Ok? Vuelvo y repito, sin importar en qué sentido se mueva, va a haber trabajo realizado por las dos fuerzas. Quiere decir que a pesar de que la fuerza 2 se esté realizando para acá y el desplazamiento para allá, sí hay trabajo. Lo mismo ocurre aquí. La fuerza 1 es menor que la fuerza 2, entonces decíamos que la fuerza 1 se realiza para allá, pero el desplazamiento para acá también existe trabajo. ¿Ok? Pero resulta que en esta condición no hay trabajo. ¿Ok? En la última condición no hay trabajo. ¿Y por qué no hay trabajo? Sencillamente porque no hay desplazamiento. ¿Ok? Eso significa que al no haber desplazamiento, esta variable es 0, por lo tanto cualquier cosa por 0 me da 0, entonces el trabajo no existe. ¿Sí está clara esa situación? Sí, profe. Ok. Tenemos otra situación que analizar y es cómo vamos a calcular el trabajo cuando tengamos planos inclinados. Entonces, podemos tener un plano inclinado. No escribe mucho. Tenemos un plano inclinado, ¿ok? Y sobre él sabemos que existen distintas fuerzas. Solamente en una condición natural, es decir, donde no se le está aplicando ninguna fuerza externa, sabemos que esto va a tener distintas fuerzas. Una fuerza sería precisamente el peso,
Otra fuerza es la normal y entre la superficie y el objeto sabemos que hay un rozamiento. Eso quiere decir que tendríamos esas tres fuerzas, sin incluir ninguna fuerza adicional que se pueda estar haciendo, si es que acaso tenemos una persona tratando de empujar la caja hacia arriba o alguna circunstancia parecida. El asunto es, ¿cuáles de esas tres fuerzas están realizando trabajo? ¿Ok? El peso. Empecemos por recordar cómo se desplazaría el objeto, ¿cierto? El objeto necesariamente se tendría que desplazar en este sentido. Si no hay ninguna fuerza adicional, significa que el cuerpo se estaría desplazando de esa manera. ¿Ok? Entonces, empecemos por la normal. La normal y el desplazamiento son perpendiculares. Recordamos que cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, no hay trabajo. O sea que la normal no realiza trabajo. ¿Ok? Sería nuestra primera fuerza. Profe, ¿cómo así? La normal, mira que está en este sentido, mientras que el desplazamiento está en este sentido. Ellas dos son perpendiculares. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando la fuerza es perpendicular, no realiza trabajo. Lo habíamos visto en un ejemplo en el que una persona levantaba una caja y la transportaba. Entonces, la fuerza iba dirigida hacia arriba, el desplazamiento iba en forma horizontal. Si esos dos son perpendiculares, no hay trabajo. ¿Ok? Esto es precisamente esa situación. La normal está perpendicular al desplazamiento, por lo tanto no hay trabajo. La siguiente fuerza es la fuerza de rozamiento. ¿Será que hay trabajo o no hay trabajo? Sí, sí hay. No, Sí, sí hay. Sí, señor, Sí hay trabajo. ¿Ok? porque son paralelas. Son paralelas. ¿Qué es lo que tienen? Tienen la misma dirección. ¿Qué es lo que tienen contrario? La fricción. El sentido. Recuerden que El sentido. son dos cosas distintas. La dirección, que se refiere al ángulo, y el sentido, que se refiere a que si va a la derecha o si va hacia la izquierda. ¿Ok? O sea que esto sería una dirección horizontal y además, pues si esta es la punta, está dirigida hacia la izquierda. ¿Cierto? Sí, señor. Así, la dirección es vertical, dirección vertical, y el sentido es hacia arriba. ¿Ok? Entonces, para que tengamos claridad sobre eso. Entonces, el rozamiento sí realiza trabajo. ¿Y qué pasará con el peso, que es la tercera fuerza que tenemos ahí? Tocaría calcular W en X y Y. Correcto. ¿Y cuál sería la componente que sí realiza trabajo? ¿W o W? W en X. Ok. Entonces, en el peso diríamos que realiza trabajo la componente horizontal. ¿Ok? La componente horizontal sí realiza trabajo. O sea que todo el peso no, es solamente la componente horizontal. ¿Sí quedó claro? No entendí por qué Sí, la profe. horizontal y no la vertical. Porque acuérdate que cuando nosotros tenemos las fuerzas o los planos inclinados, nosotros colocábamos el eje vertical de este sentido y el eje horizontal en este sentido. ¿Ok? La componente vertical del peso sería esta. Esto es W en Y. Y esta que tenemos aquí sería W
en X. W en Y es perpendicular al desplazamiento. ¿Sí lo ves? Sí, sí, señor. Y ya hemos repetido que si son perpendiculares no realiza trabajo. En cambio, la componente horizontal sí es paralela al desplazamiento, por lo tanto, esa sí realiza trabajo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? No, señor. Listo, entonces, si eso es así, pues podemos hacer cálculos de el trabajo realizado sobre el plano. Entonces, supongamos que tenemos la situación de un cuerpo que se desliza y entonces tenemos que el ángulo del plano es de 60 grados, que la masa de la caja es de 5 kilogramos y que la longitud del plano es de 20 metros y que existe un coeficiente de fricción de 0.3. ¿Sí? Esas serían nuestras condiciones del problema. Entonces, sencillo, como tenemos que hallar el trabajo realizado, ya sabemos que solamente vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y el trabajo realizado por la componente horizontal del peso, ¿ok? Que son las dos únicas que tienen o que realizan trabajo. Entonces podemos calcular W en X. ¿Se acuerdan que esto corresponde a esta componente y que el ángulo que tenemos aquí es el mismo ángulo del plano? O sea que este ángulo que se forma ahí arriba es el ángulo alfa. Entonces podemos calcular W en X como masa multiplicado por gravedad, y como esta componente es la opuesta al ángulo, entonces por el seno del ángulo. Si reemplazamos, tendríamos masa que sería 5 por la gravedad 9.8 por el seno de 60 grados. ¿Cuánto daría eso? Cuarenta y dos coma cuatro. Perfecto. Y sabemos que esto es newtons, ¿no? Si ya conocemos cuál es la fuerza y sabemos que el plano tiene una longitud de 20 metros, pues podemos calcular el trabajo. Ojo con esta W, que la diferenciamos con la W de trabajo, que la W de trabajo es mayúscula, la W del peso es minúscula. Entonces fuerza que sería 42,4 multiplicado por el desplazamiento, que van a ser los 20 metros del plano. ¿Listo? Eso nos daría 848. Y ya sabemos que esto da julios. ¿Alguna duda hasta ahí? No, no, señor. Señor. Ok. Y ahora calculamos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces, pues tengo que calcular la fuerza de rozamiento. Sabemos que la fuerza de rozamiento la calculamos como coeficiente de fricción multiplicado por la normal. El coeficiente de fricción lo tenemos, que es 0.3, pero no tenemos la normal. Así que debemos calcular esa normal. Para eso, pues, nos apoyamos en nuestro dibujo de fuerzas, y verticalmente vemos que la normal
en la sumatoria de fuerzas en sentido vertical, tenemos que la normal menos la componente Y del peso tienen que ser iguales a 0. ¿Ok? Ya saben por qué, ¿no? Porque verticalmente solamente está la normal que está dirigida hacia arriba y la componente del peso que estaría dirigida hacia abajo. Y como no hay desplazamiento en este sentido, esta sumatoria nos da 0. Eso significa que si pasamos esto al otro lado, nos queda que la normal es igual a W en Y. Y W en Y lo podemos hallar en forma semejante a W en X, pero ya no con seno, sino con coseno. Entonces la normal sería igual a la masa, que son 5, multiplicado por la gravedad, 9.8, y multiplicado por el coseno, el ángulo, que son 60 grados. Eso, si no estoy mal, da 49, 24.5. Sí, profe. Ok. Listo, si ya tenemos entonces la normal, podemos calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ¿no? O calculemos primero la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento sería igual a μ, que vale 0.3, multiplicado por la normal 24.5. Esto creo que da 72, 73.5. 7. ¿Qué? 7.35. 7,35 newtons. Y ahora sí podemos calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces, trabajo realizado por la fuerza de rozamiento sería igual a 7,35 multiplicado por la longitud, que son los 20 metros. ¿Ok? Y eso nos quedaría 0, 3 por 2 son 6 y una 7, 2 por 7, 14. 147. Exactos. Listo. Ese sería entonces el procedimiento para calcular tanto el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento como el realizado por la componente del peso. A pesar de que existen dos trabajos que están actuando sobre el mismo cuerpo, no podemos pensar en hacer una sumatoria de esos dos trabajos, porque sencillamente los trabajos se deben calcular sobre cada una de las fuerzas. Si tenemos una situación diferente, como es esta, donde tenemos una persona que está tratando de llevar una caja por el plano inclinado y después sobre una superficie horizontal, sí debemos decir que el trabajo total realizado por la persona es igual al trabajo realizado sobre la superficie 1 más el trabajo realizado sobre la superficie 2. ¿Por qué? Porque es el mismo agente, es la persona la que está llevando el objeto sobre dos superficies distintas. En este caso, es un mismo agente el que realiza el trabajo. ¿Ok? Aquí son dos distintos. En este caso, una cosa es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y otro realizado por la componente del peso. Veamos una tercera situación. Tenemos una caja sobre una superficie horizontal. La caja tiene una velocidad inicial de, digamos, 12 metros por segundo. ¿Ok? Y
por efecto del rozamiento, en algún instante, la caja se va a detener, por lo tanto, en ese instante, la velocidad vale 0. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que se detenga esa caja? Entonces sabemos que, por lógica, aquí va a haber una fuerza de rozamiento, tiene que haber una fuerza de rozamiento que es la que está haciendo detener la caja. ¿Ok? El efecto de esa caja durante ese desplazamiento entonces sería la fuerza de rozamiento o el trabajo realizado mejor por la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Entonces vamos a calcular cuánto sería, cuánto valdría el trabajo de la fuerza de rozamiento para detener la caja. ¿Ok? Para eso, pues vamos a dar algunos valores. Digamos que no es muy necesario, que tenemos una masa de 2 kilogramos. Una pregunta. ¿Tiene? Puede que digamos, como ahí nos dan la velocidad inicial y velocidad que luego va a ser a cero, también podría preguntarnos cómo en cuánto tiempo se detendría o algo así. Claro. Aunque ya ese tipo de problemas nosotros lo planteamos desde hace algún tiempo. En este caso no es lo que se pretende hallar, ¿sí? A menos que más bien aplicando algún concepto de trabajo, yo me pueda devolver hasta cinemática para poder hallar ese tiempo. De pronto, una situación como esa sí se podría dar. Pero aquí, digamos que la idea es que vamos a hallar primero cuál es ese trabajo. ¿Ok? Listo. Entonces, supongamos que tenemos un coeficiente de fricción de 0.1 y una masa de 2 kilogramos. Además, me dice que la velocidad inicial de la caja es de 12 metros por segundo y logra detenerse. Entonces, vamos a hacer todo el cálculo. ¿Ok? Como estamos hablando, o lo que se pregunta es trabajo, sabemos que el trabajo va a ser igual a la fuerza de rozamiento multiplicado por la distancia que recorra la caja, pero no sabemos cuánto va a recorrer esa caja. ¿Ok? Por lo tanto, sabemos que a partir, primero, con sumatorias de fuerzas podemos hallar esta fuerza de rozamiento. Y el desplazamiento lo podríamos hallar a partir de cinemática, conociendo la aceleración que produce esta fuerza de rozamiento. Entonces, hacemos nuestra sumatoria de fuerzas. Sabemos que aquí va a haber una normal, tenemos el peso. Horizontalmente, ¿qué fuerzas tengo? ¿Qué fuerzas La había fricción, horizontalmente? la fricción La y fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde la pinto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? hacia la izquierda. Hacia la izquierda porque se opone al movimiento. ¿Tendríamos alguna otra fuerza? La velocidad puede ser. A ver, lo acabas de decir muy bien. Una cosa es la fuerza y otra cosa es la velocidad. ¿Habrá más fuerzas o no hay más fuerzas? ¿No? Debe haber otra para que al final pues se detenga. Neutral, ¿no? Pero no hemos argumentado precisamente que la fuerza de rozamiento es la que está haciendo o la que va a hacer detener la caja. Imagínense ustedes la situación. Ustedes empujan un objeto, ¿sí? Empujan un objeto sobre una superficie. Yo tengo aquí una superficie, lo empujo y sencillamente el objeto se está deteniendo en algún instante. Aceleración. Ojo, aceleración no es lo mismo que fuerza. no, profe, no hay más. ¿No hay más? Claro que no hay más. Entonces, sencillamente podemos calcular a partir de ahí. Sumatoria de fuerzas en sentido vertical. Entonces, en sentido vertical tenemos la norma que está dirigida hacia arriba, menos el peso que está dirigido hacia abajo. Esa sumatoria, ¿cuánto tiene que dar? Cero. 0. ¿Por qué?
Porque no se mueve en sentido vertical. Perfecto. Entonces sabemos que la normal va a ser igual, el peso pasaría al otro lado positivo, así que la normal la podemos calcular como la masa, que son 2 kilogramos, multiplicado por la gravedad 9,8. Esto nos daría 19,6, ¿no? Listo. Conociendo la normal, podemos calcular la fuerza de rozamiento. Entonces sabemos que horizontalmente yo solamente tengo esta fuerza de rozamiento. Como está dirigida hacia la izquierda, entonces puedo decir que esto es igual a menos, bueno, coloquémoslo aquí, sumatoria de fuerzas en sentido horizontal. Y aquí diríamos entonces que solamente existe una fuerza de rozamiento que está dirigida hacia la izquierda. ¿A qué tiene que ser igual esa fuerza de rozamiento? ¿Será igual a 0 otra vez? ¿O igual a otra cosa? Pues tiene que serlo, profe. ¿Perdón? Tiene que ser 0, igual a 0. Tiene que ser 0. Recuerden que primera ley de Newton me dice que si la sumatoria de fuerzas es igual a 0 es porque el cuerpo se mantiene en reposo, y el cuerpo aquí no se está manteniendo en reposo porque está moviéndose. O se mueve con velocidad constante. Y aquí no hay velocidad constante porque el cuerpo está disminuyendo su velocidad. Así que no puede ser 0. Entonces, ¿qué ley tengo que aplicar de aquí? Primera ley, segunda ley. Pues a masa por aceleración, ¿no? Pero Perfecto, claro. Segunda ley de Newton que dice que si la sumatoria de fuerzas es diferente de 0, entonces se produce una aceleración. Entonces, calculamos la fuerza de rozamiento. Sabemos que la fuerza de rozamiento sería igual a mu, voy a escribirlo, multiplicado por la normal, y esto va a ser igual a masa multiplicado por la aceleración. Si reemplazamos, entonces nos quedaría como que menos el coeficiente de fricción, que vale 0,1, multiplicado por la normal, que nos dio 19,6, sería igual a la masa, que es de 2 kilogramos, multiplicado por la aceleración, ¿ok? Que no la conocemos. Entonces, para hallar el valor de A, pues sencillamente el 2 viene a dividir, y esto nos quedaría en 0,98 negativo. ¿Sí les da eso o no les da eso? Sí, profe. Ok. Entonces, lo que les decía, como necesitábamos hallar era el trabajo, entonces ya tenemos la fuerza de rozamiento. Bueno, la verdad la fuerza de rozamiento no la calculé. Yo escribí fue el valor de A, pues porque lo necesito, pero la fuerza de rozamiento sería este